Y damos inicio a nuestra primera lección del curso La Biblia, la obra del Salvador. Qué bendición tan grande es poder compartir este tiempo juntos. Me alegra mucho verlos a todos ustedes, a personas que ya he tenido en clases pasadas y a caras nuevas y comentarios nuevos. Estoy muy emocionado de conocerlos mejor y que pasemos este mes juntos con nuestras 8 lecciones. Nuestra lección número 1 se trata sobre Jesús perdonando los pecados y se encuentra en Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26. Los invito que si en algún momento desean tomar notas, pueden tomar notas en sus cuadernos o si no están acostumbrados a tomar notas, los invito a que practiquen tomar notas porque al final del curso vamos a tener un proyecto final que no creo que se preocupen por eso, no es muy así súper intenso. Si están participando en las clases y están haciendo preguntas y haciendo las tareas, todo va a salir bien. Les doy la bienvenida y empezamos el día de hoy con una oración. Todas nuestras lecciones las vamos a empezar dándole gracias a Dios y oramos. Amado Señor y Salvador Jesús, tú sabes que yo preferiría estar siempre saludable y no sufrir accidentes ni enfermedades, pero a mí también me van a suceder esas cosas. A todos nosotros nos pasan situaciones difíciles. Nosotros sabemos que tú puedes ayudarnos cuando tengamos lesiones o enfermedades. Cristo Jesús, no permitas que yo olvide que lo más importante es tener el perdón de mis pecados. No importa lo que me pueda ocurrir en esta vida. Con mis pecados perdonados, tengo la seguridad de que en una día por venir en el cielo voy a estar contigo regocijándome de tus beneficios de amor y de paz. Dame la fe por medio de tu palabra para confiar siempre en ti. Amén. Amén, amén, amén. Nuestros objetivos de la lección del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestra primera lección? Nos vamos a presentar, vamos a tomar el tiempo de conocernos el uno al otro rápidamente, como somos 18, casi 20 personas, no vamos a tomar mucho tiempo, pero solo para que sepamos bien quiénes son los que están en esta clase el día de hoy, nos vamos a presentar. Luego vamos a identificar el propósito y los objetivos del curso. Vamos a hablar de qué se trata el curso en general, qué es lo que vamos a ver. Y por último, vamos a utilizar el método de las 4 Cs para leer y entender Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26. Método de las 4 Cs, que es un método diseñado por Academia Cristo para que se nos haga fácil compartir de la palabra de Dios. Describamos, nos vamos a presentar primero. De esta forma lo vamos a hacer. Yo voy a empezar a llamar nombres de nuestro grupo de hoy y quiero que me digan solamente 2 cosas y por favor les pido que respetemos el tiempo de todos y compartamos estas 2 cosas nomás. Yo quiero saber tu nombre completo, de dónde eres y 3 cosas. Tu nombre completo, de dónde eres y cuántas clases has tomado con Academia Cristo. Si la respuesta es 0, no hay ningún problema, pero me ayuda a mí como maestro saber en dónde estamos todos juntos. Entonces, nuevamente, por favor, rápidamente introduciéndonos, diciendo nuestro nombre completo, el país de donde estamos viviendo y cuántas clases han tomado con la Academia Cristo. Vamos a empezar con Adrián Gutiérrez, si te pudieras introducir a la clase. Hola, muy buenas noches, amados hermanos. Mi nombre es Adrián Gutiérrez, vivo en Panamá y bueno, este es mi quinto curso con Academia Cristo. Bendiciones, mi hermanos. Muy bien, excelente, Adrián, muchísimas gracias. Ayesa Josefina, adelante, si te pudieras introducir rápidamente a la clase. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí, con el Señor. Me alegro de conocerlos y de estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, Ayesa. Carolina Guerrero, adelante, por favor. No. Carolina ¿Aló? Guerrero, adelante. Ahora sí. Hola, bendiciones. Bueno, mi nombre es Carolina Guerrero. Originalmente soy de Bogotá, Colombia. Vivo en Miami, soy maestra y esta es mi segunda clase. Muy bien, excelente. Me alegra mucho que estés aquí. Edgar Gabriel.
Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos, compañeros. Soy Edgar Gabriel Cucul, originario de Guatemala y voy con el último curso, discipulado un hermano. Muy bien, Edgar. Muchísimas gracias por estar aquí, por introducirte. Fabiola Yela, adelante. Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Fabiola Magali Yela Llanes. Soy del Ecuador y tengo aprobado 8 cursos. Este es el 9º. Muy bien, excelente, Fabiola. Muchas gracias. Gustavo Vallejos, adelante. Sí, buenas noches. Eh, yo soy Gustavo Javier Vallejo, soy de la Argentina, La Pampa. Este es mi quinto curso. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias. Joel Nogales, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermanos, compañeros. Mi nombre es Joel Nogales. Soy de Bolivia y este es mi 8º curso en Academia Cristo. Muy bien, Joel. Muchísimas gracias, Joel. Juan, Oscar, adelante. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Oscar Carabajal, soy de Argentina y me falta, o sea, ahora estoy cursando este y me falta solamente el discípulo hace discípulo y termino el discipulado 1. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por introducirte. Manuel Guamán, adelante. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos los hermanos presentes. Mi nombre es Manuel Guamán, soy de Ecuador. Yo con estas clases estoy recibiendo quinto clases. Muy Gracias. bien. Excelente. Muchísimas gracias. María Sandigo, adelante. Si te pudieras introducir a la clase. Soy María Auxiliadora Sándigo de Nicaragua. Es el segundo curso que estoy estudiando. Muy bien, muy bien. Milagros, adelante. Milagros Díaz. Buenas noches, yo soy de Venezuela, mi nombre es Milagros Díaz y este es mi curso número 8. Llevo 6 aprobado ya. Muchísimas Excelente. gracias, que Dios los bendiga. Qué bendición. Muchísimas gracias a ti por conectarte a nuestra clase de hoy. Orlando Fernández. Orlando Fernández, adelante. Siervo de Dios, muy buenas noches, Dios me lo bendiga. A todos los hermanos en Cristo también. Este sería mi tercer curso que voy tomando y soy de Bolivia. Muy bien, Orlando. Tienes una voz poderosa. Puro voz de predicador. Me gusta. Excelente. Me asustaste un poquito. Raúl Cabrera, adelante. No, no te preocupes. Raúl Cabrera, adelante. Buenas noches, soy Raúl Cabrera de Argentina, San Juan, y este es el tercer curso que estoy cursando con Academia Cristo, y he aprobado 2. Así que agradecido con Academia Cristo, con todo lo que me vienen enseñando. Amén, amén. Muchísimas gracias, Raúl. Gusto en verte de nuevo. Raúl Germán, adelante. Bendiciones, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Germán, soy de Guayaquil, Ecuador, y es mi quinto curso. Muy bien, Raúl Germán, muchísimas gracias. Raúl Molina, adelante. Me doy cuenta que aquí hay Raúl al cubo. Mi nombre es Raúl Molina, soy de Venezuela, este es mi segundo curso y me gustaría saber cuántos cursos son en total. Gracias. Muy bien, Raúl. Y no te preocupes que todas esas respuestas yo te las contestaré al final de la clase. Raúl Uamani, adelante, por favor. Sí, tenemos varios Raúles. Bueno, bendiciones a todos en nombre del Señor. Yo soy de Perú, mi nombre es Raúl Guamaní Fernández. Este es mi curso séptimo que estoy llevando con Academia Cristo. Bendiciones para todos. Muy bien, excelente. Y Wilson Bravo, adelante, Wilson. Sí, buenas noches. Soy Wilson, estoy con mi esposa Silvia. Estamos siempre participando los dos en los cursos. Es el 12º curso ya. Nos faltaría el discípulo haciendo discípulos para terminar el discipulado 1. Una bendición. Somos de Ecuador. Mi Muy esposa. bien, muy bien. Sí, si te pudieras introducir también. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, si te pudieras introducir también. Sí, si te pudieras introducir también.
Buenas noches con todos. Mi nombre es Silvia. Como ya dijo mi esposo, estamos por terminar el discipulado 1. Nos falta un solo curso. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Me faltó alguien? ¿Alguien que no le haya dado la palabra, la oportunidad de introducirse? Creo que dije todos los nombres, solo me quiero asegurar. La razón por la que compartimos este momento de la primera lección para introducirnos es para que nos demos cuenta y escuchemos de todos los países diferentes, de todas las personas que están a diferentes niveles al leer la Biblia y con los cursos de Academia Cristo, la bendición tan grande que tenemos cada uno de nosotros de poder conectarnos el día de hoy y mirarnos el uno al otro y decir, wow, Dios obra de maneras increíbles y de formas que uno no tiene ni la menor idea. Y qué bendición es poder compartir este tiempo juntos en familia. Que aunque tú y yo estemos a millones de kilómetros de distancia, aún así por medio de la tecnología podemos mirarnos y decir, doy gracias a Dios por la fe y la hermandad que tenemos juntos en Cristo. Y es una oportunidad muy bonita y me alegra mucho verlos y que estén aquí. Me alegra saber de que están conectados, juiciosos en sus estudios de la palabra y espero podamos aprender del uno del otro y aprender lo más posible sobre la obra del Salvador. Me voy a introducir rápidamente a mí para que ustedes sepan quién es su maestro. Sé que algunos de ustedes me conocen, algunos de ustedes no, entonces voy a tomar solo unos minuticos rápidamente para introducirme. Mi nombre es Juan David Escobar Amaya. Yo nací en Bogotá, Colombia, pero me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 12 años y viví en Miami por mucho tiempo. Mi mamá vive en Miami y ahora yo estoy estudiando para ser pastor. Tengo 23 años y me quedan 3 años del estudio en el seminario que queda en Wisconsin, en los Estados Unidos. Todos los maestros de Academia Cristo son pastores, por la mayor parte, la mayoría son pastores. Hay creo que 2 que tienen un curso diferente. La carrera es un total de 8 años. Y yo digo eso es para dejarles saber a ustedes de que los maestros, las personas que estamos dirigiendo estas clases, no son cualquier persona que recogemos de la calle y les dejamos enseñar de la palabra de Dios. Son personas dedicadas que han puesto sus vidas para aprender lo que dice la Biblia y para poder capacitarlos a ustedes a la hora de compartir el mensaje de Dios con otras personas. Yo todavía no tengo el título de ser pastor. Sé que a algunos de ustedes se les va a olvidar y me va a decir pastor, no hay ningún problema. Yo por ahora sigo siendo un estudiante en el seminario. Me pueden referir a mí como maestro, como Juan, como David. No hay ningún problema en absoluto. Pero simplemente les dejo saber también, este ya es mi cuarto o quinto año enseñando clases con Academia Cristo. Llevo haciéndolo ya varios tiempo y este curso lo he dictado 2, 3 veces y es uno de mis cursos favoritos porque generan muchas preguntas que son bastante importantes a la hora de cómo compartir el mensaje de Dios con otras personas. Lo que vamos a hacer en este curso es yo los quiero capacitar para que se sientan a gustos con su fe y se sientan a gustos a la hora de poder compartir el mensaje de Dios de salvación con otras personas. Ese soy yo, su maestro el día de hoy. Mientras seguimos adelante, si ustedes tienen alguna duda o quisieran saber más o tienen alguna pregunta pertinente a Academia Cristo, como Raúl mencionó hace poquito, yo compartí mi número personal de WhatsApp en el grupo de WhatsApp para que ustedes me puedan hacer cualquier pregunta en cualquier momento. Por cuestiones de mi trabajo, como vieron hoy, empezamos un poquito tarde. Yo voy a hacer lo mejor posible para responderles lo más rápido que pueda. A veces se me va a dificultar, no los estoy ignorando, solo que por cuestiones de trabajo se me hace un poquito difícil responderles inmediatamente, pero como maestro daré lo mejor de mí para responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Muy, muy, muy bien. Eso somos nosotros, eso soy yo, esos son ustedes. Ahora, ¿qué es lo que es este curso? ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? La mayoría de ustedes ya lleva varios cursos, varios de ustedes también llevan apenas 1 o 2. Entonces vamos a introducir qué es el curso La Biblia, la llegada del Salvador. En este curso les vamos a enseñar cómo utilizar el método de las 4 Cs. Y ustedes pueden estar pensando, bueno, Juan David, pero este método lo hemos aprendido ya muchas veces. Correcto. En otros cursos lo han visto bastantes, pero no lo han visto con el nivel de intensidad que lo vamos a ver el día de hoy.
o en estas lecciones, en estos meses. Porque al final de este curso, la idea es que nosotros queramos que ustedes muestren sus capacidades a la hora de utilizar el método de las 4 Cs con otra persona de contar una historia bíblica. El método de las 4 Cs es el siguiente, por si no estás familiarizado, para hacerte el recordatorio. Captar, contar, considerar y consolidar. Las 4 Cs que vamos a practicar este mes en estas 8 lecciones sobre cómo contar una historia bíblica. Con el captar, queremos captar la atención de las personas con las que estamos hablando. Tú puedes captar la atención con una persona haciéndoles una pregunta, haciéndoles un comentario, puede ser escuchando una canción o puede ser cuando alguien más te hace un comentario. Hay muchísimas formas de captar la atención, formas que vamos a tratar de ver durante nuestras lecciones a lo largo de este curso. Ese es el captar. Después del captar, tú vas a querer contar una historia bíblica pertinente a la situación en la que tú estés. Y yo como maestro, personalmente, los que me conocen saben que yo digo que cuando tengan la oportunidad de contar una historia bíblica, si ustedes pueden leer la Biblia, la historia de la Biblia como está, esa sería la mejor forma. ¿Por qué? Porque evitamos sacar información que es importante y revelante porque a veces se nos olvida, o incluir información que nada que ver simplemente por comentarios de nosotros. Yo considero que como maestro, si tienen la oportunidad de contar la historia en la Biblia, como está escrita en la Biblia, de leerla a la hora de compartirla con otra persona, que esa es la mejor opción si tienen el tiempo. Ahora, en este curso no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones pasa que no tenemos el tiempo para leer una historia bíblica versículo por versículo. A veces las historias son casi 40, 45 versículos de largo y toma mucho tiempo si te vas a sentar con un grupo de personas a leer toda la historia, si es un tema muy rápido y pasajero, una circunstancia bastante rápida. Entonces lo que vamos a hacer en estas lecciones es practicar contar las historias bíblicas que vamos a ver, yo les voy a mostrar en nuestras propias palabras. ¿Que me duele un poquito? Sí, porque me gusta a mí leerlo, pero nos ayuda muy, muy bien y es una estrategia y una necesidad muy importante a la hora de compartir la palabra de Dios. Saber adaptarse cuando uno puede compartir del mensaje de Dios. Nuestra tercera C es el considerar. 13 preguntas, más o menos, 8 preguntas, 13 preguntas, las cambiamos hace poquito, siempre las agarro mal, que puede que al principio sean como muy fáciles, como que ¿por qué es que estamos respondiendo estas preguntas? Con el propósito de meternos en el papel, de poder entender qué es lo que vivieron estas personas, qué es la circunstancia por la que están pasando y por qué es que están viviendo estos eventos. Nos vamos a meter en la película, como decimos en Colombia, no sé, en otros lugares del mundo. Vamos a entender qué es lo que está pasando con nuestras preguntas de considerar y llegaremos ahí en unos momentos. Y por último, las preguntas más importantes. Yo considero como maestro de Academia de Cristo, las preguntas más importantes a la hora de compartir una historia bíblica, las preguntas de consolidar. ¿Por qué? Porque respondemos 2 preguntas que son importantísimas a la hora de hablar de nuestra salvación. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y cómo vemos el amor de Dios en esta historia. Nos ayudan a llevarnos al arrepentimiento y nos ayudan a llevarnos a el amor de Dios que proviene de la fe por la salvación de Cristo en la crucifixión que Él tuvo que pasar. Vamos a hablar, les tiré mucho ahí, vamos a hablar de esto en nuestras lecciones, vamos a tomarlo paso a paso y aprenderlo muy bien. Algunos de ustedes ya están muy familiarizados con eso, no hay ningún problema, la práctica hace al maestro. Nuestros objetivos del curso en total, eso es lo que vamos a hacer, lo que yo quiero que ustedes puedan hacer al finalizar el curso. Queremos leer y entender historias clave de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, utilizando el método de las 4 Cs, el método que acabo de compartir con ustedes. Y por último, quiero que compartamos una historia clave de la vida, muerte o resurrección de Jesús, utilizando el método de las 4 Cs. Y la forma en la que lo vamos a hacer es con el proyecto final. En varios de los proyectos finales de Academia Cristo, ustedes han escrito preguntas y respondido preguntas. Este puede que sea su primera vez haciéndolo un poquito diferente. El proyecto final de esta clase no es contestar un examen escrito, pero es hacer un video de ustedes compartiendo una historia bíblica con otra persona, un conocido o un familiar.
Por ejemplo, Wilson, como tu esposa está en la clase, no puede ser tu esposa. Preferiblemente, yo preferiría si es un amigo o un compañero o un vecino o algo, por cuestiones de personales, yo entiendo que eso a veces no es posible. Entonces, si pueden compartir una historia con un familiar o un hijo o algo por el estilo, eso también es aceptable. No se preocupen de esto todavía, solo es para dejarles saber qué es lo que hay que venir. Mientras seguimos en nuestras clases, vamos a seguir escuchando un poquito más sobre lo que son las expectativas del proyecto final, pero todavía tenemos harto que cubrir antes de llegar a ese punto. Solo quiero que se hagan una idea. No te vas a estresar, no quiero que te estreses. Esto no estamos aquí diciendo que tienen que hacer esto sí, así, sí, y si lo están haciendo mal, los vamos a castigar. No, por favor. Estamos aquí aprendiendo el uno del otro. Tú vas a aprender más haciendo preguntas, tú vas a aprender más participando, haciendo comentarios. Está bien si quieres estar callado y aprendes de esta manera, eso está bien también. Si quieres hacer parte de la clase en vivo, perfecto. Pero tú vas a sacar de este curso lo que tú le pones. Si tú estás participando, haciendo preguntas, haciendo las cosas juicioso, vas a pasar muy bien todo el proyecto final y vas a pasar el curso sin ningún problema. Estas son las 8 clases en vivo como las vamos a ver. Vamos a empezar con una oración, vamos a hablar del tema de la lección, vamos a contar la historia, utilizar el método de las 4 Cs. Luego al final yo les voy a dejar la tarea y vamos a terminar con una oración y una bendición. Empezamos dándole gracias a Dios y terminamos alabando su nombre por la bendición tan grande que es compartir este tiempo juntos. Las tareas son para su beneficio. Yo no les voy a corregir las tareas. Yo no estoy pidiendo que ustedes me manden las tareas. Si me las quieren mandar para que me muestren su trabajo, no hay ningún problema con eso tampoco. Pero las tareas les van a servir para cada lección que vamos a ver en nuestras clases en vivo. Si tú no haces la tarea, vas a estar un poquito perdido a la hora de la clase en vivo, de que compartamos las preguntas. Entonces, las tareas son para tu beneficio. Lo único que yo voy a corregir como maestro es el proyecto final. El proyecto final, ese sí lo corrijo yo y te hago notas y tus comentarios y o sea, a menos que lo hayas hecho así súper mal, que no hayas puesto cuidado y no hayas hecho el método de las 4 Cs, no lo vas a pasar. Pero de resto es muy sencillo, es muy directa la forma en la que lo queremos que practiquen. La idea es que nosotros queremos que ustedes practiquen más que nada. Las tareas, la oración, el tema de la historia. Quiero que por favor en estos momentos, para que me colaboren como maestro, como nuestra primera lección, me escriban en el chat de la reunión, de 1 al 5 en esta escala, ¿qué tan cómodo te sientes con lo que acabo de compartir contigo? Ahora, antes de que lo escribas, quiero hacerte el comentario. Estamos aquí aprendiendo, estamos en diferentes niveles. Si tú estás en uno que te sientes completamente incómodo, eso está bien, estamos aprendiendo y la idea es que aprendamos juntos. Si tú estás en un 5, eso también está bien, seguimos practicando y seguimos mejorando y edificando nuestras enseñanzas bíblicas. Pero toma unos momentos para dejarme saber en qué nivel de cómo te sientes tú con los temas que acabo de tocar contigo. El tema de las 4 Cs, el tema del proyecto final, el tema de cómo vamos a hacer las clases. Toma unos momentos para mi beneficio como maestro y ver a qué nivel estamos y cómo puedo dictar la clase. Les advierto que si me dicen 5, la voy a hacer súper duro. Les voy a hablar de temas teológicos, mejor dicho, a lo loco. No, excelente, eso me alegra mucho. Ajá, Adrián, me encanta, un 4. Ese 4 nos va a guiar y nos va a dar el confianza. Me gusta, muy bien. 4, 5, podemos estar en un 2, podemos estar en un 3. Yo cuando empecé a dictar estas clases, te prometo que me sentía en un 0. Yo me sentía súper incómodo tratando de enseñar todo esto. Pero te prometo que mientras estamos aprendiendo juntos, le vas a empezar a agarrar más el sentido y las vas a entender. María Sandigo, muy bien. 4, 3, 5, 5, muy bien, excelente. A este punto también les dejo saber lo siguiente. Estamos como familia en Cristo. ¿Qué significa eso? Que vamos a ser respetuosos, que no porque tú sepas algo significa que todas las otras personas de esta clase también lo saben, que no porque tú tengas una pregunta significa que no la debas hacer porque te sientes que no es relevante. Te lo digo de corazón, si tú tienes alguna pregunta o algún comentario,
Por favor, levanta tu mano y yo te voy a dar la palabra, porque la pregunta que tú tienes puede que muchos de tus compañeros la hagan. Este es un lugar seguro. Yo quiero que te sientas cómodo, quiero que te sientas seguro. Si al principio no sientes que quieres participar, no hay ningún problema, podemos esperar y poco a poco vamos a seguir aprendiendo en esta clase. Como hermanos y hermanas en Cristo, tenemos la misión de ayudarnos los unos con los otros y aprender juntos como familia. Muy bien. Ya salimos de la introducción. Metámonos ahora en el papel de aprender y utilizar el método de las 4 Cs. Nuevamente, el captar, contar, considerar y consolidar. El día de hoy, yo voy a ser el voluntario que les va a contar la historia en sus propias palabras sobre Jesús. En unos momentos, creo que tengo unos pedazos aquí del captar, pero quiero agarrar mis notas bien para no faltar nada. El captar del día de hoy es la introducción, captar la atención y pensar en el tema del día. Y el tema del día de hoy es Jesús escandaloso. Jesús es un escandaloso. A veces tenemos esta idea de que Jesús era una persona perfecta, ¿verdad? Que no causaba problemas. Pero la vida de Jesús estaba llena de problemas. La vida de Jesús lidiaba con muchos problemas. Y en Marcos capítulo 2 vemos lo siguiente. Los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido, está Jesús hablando, yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Cuando nosotros leemos la historia de nuestro Salvador Jesucristo, vemos lo siguiente. Jesús no vino y no llamó a discípulos que eran inteligentes. Jesús no vino y no llamó a personas que eran de la alta sociedad. Jesús no vino y no ayudó a personas, no que nos ayudaran, no porque no querían, pero porque no querían venir a Él. Personas que eran ricas y que eran super estudiantes y poderosos, personas del gobierno. Jesús no vino por nada de eso. Jesús vino por un motivo y un motivo solo, que era para llamar al arrepentimiento a los pecadores, no a los justos. Y yo te hago la pregunta, no me la tienes que contestar, es una pregunta retórica. ¿Quiénes son los pecadores del mundo? Todos nosotros en la tierra hemos cometido algún pecado que nos ha separado del amor de Dios. Por lo tanto, Jesús vino por todas las personas de la tierra. No vino por el que es rico, no vino porque es el inteligente, no vino por el que no tiene ningún problema, porque la verdad es que todos nosotros sufrimos de problemas y Jesús vino por nosotros para morir y llamar al arrepentimiento a todos los pecadores del mundo. Jesús era un escandaloso. A la gente no le gustaba que él viniera por los pecadores del mundo. Y vemos ejemplos de esto con los judíos. Los judíos de esa época, que eran los líderes religiosos, los fariseos, le llamaban la atención a Jesús y les decían, ¿quiénes son estos discípulos con los que estás hablando, Jesús? Esta persona de aquí mató a muchas personas hace unos años y esta otra persona de aquí es un alcohólico y es un drogadicto. ¿Por qué te estás juntando con ellos, Jesús? Y Jesús le responde lo siguiente, Marcos 2. Los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, pero he venido por los pecadores. Jesús se juntaba con gente que nada que ver, nada que ver. Gente que había asesinado, gente que era drogadicta, gente que era adúltera, alcohólica, lo peor de lo peor. Y hacía su punto prevalente. Y a los fariseos no les gustaba en absoluto nada de esto. Y con toda razón. Por ejemplo, si yo siempre doy el ejemplo en este punto de si tú eres papá y tienes hijos, a ti no te gustaría que tus hijos se juntaran con un drogadicto. A ti no te gustaría que tus hijos se juntaran con alguien que es un vagabundo que no hace nada todo el día. Y lo que encontramos es que en la Biblia Jesús, esa era por el tipo de personas por el que Jesús murió. Y ese era el tipo de personas por el que Jesús pasaba tiempo y convivía por los pecadores del mundo, para llevarlos con el punto de llamarlos al arrepentimiento, no porque él quería juntarse a ellos y ser como ellos, porque él quería ser drogadicto, pero porque quería llevarlos al arrepentimiento. Ese es el captar del día de hoy, Jesús, un escandaloso. Y ahora yo voy a contar la historia de Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Y les voy a dar el ejemplo de cómo contar una historia en tus propias palabras. Mientras seguimos con nuestras lecciones y nuestras clases a lo largo de nuestro curso, yo voy a pedir por voluntarios a la hora de llegar al contar que quisieran contarnos esta historia en sus propias palabras.
Si por alguna razón no hay nadie que quisiera hacerlo, yo lo puedo hacer con mucho gusto, no hay ningún inconveniente tampoco. Pero el día de hoy yo voy a ser la persona que va a contar la historia para darles el ejemplo de cómo poder contar una historia bíblica. Se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Si lo quieren tener presente en sus Biblias, lo pueden abrir en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Nuestra historia empieza en una casa. Jesús estaba en una casa compartiendo tiempo con sus amigos, pasando tiempo juntos, hablando de la palabra de Dios y enseñando. Y estaban enseñando tanto que por las ventanas se podían escuchar las palabras que provenían de la boca de Dios, de Jesús. Y se escuchaban tan duro que empezaron a llegar multitudes de personas que querían aprender más de él y querían escuchar más de lo que venía de su sabiduría divina. Y llegó al punto en el que ya la gente no cabía en la casa. Habían personas que estaban fuera de esta casa tratando de asomarse por las ventanas a ver a Jesús. Habían fariseos, líderes religiosos que no querían nada de saber con Jesús, querían asesinarlo y llevarlo a un arresto. Y habían personas que lo apoyaban mucho desde su principio en el ministerio, que querían estar con él. En esta prédica que Jesús estaba dando, en estas enseñanzas que estaban ocurriendo con todas estas personas, llegó un grupo de gente que estaba cargando a una persona que era un paralítico, una persona que no podía caminar. Y nos cuenta la historia que no podía caminar desde que nació. Nunca había podido caminar esta persona, este muchacho. Y sus amigos sabían de Jesús, habían escuchado los milagros que él hacía y se dijeron a sí mismos, tenemos que llevar a nuestro amigo a que conozca a este sanador, a que conozca a este redentor. Y empujaron hacia la gente, empujaron a la gente y se metieron, pero viendo que no podían entrar, empezaron a escalar la casa por encima del techo y empezaron a romper el techo. Así de motivados estaban estos amigos de Jesús que empezaron a romper el techo y a descender a su amigo paralítico por encima del techo donde Jesús estaba predicando. Jesús, al ver esto, quedó asombrado y les dijo, qué bella es su fe, qué grande y qué compasión tan linda tienes con tu amigo, qué hermosa es tu fe. Y mientras estaba hablando de eso, les dice, tus pecados han sido perdonados. A la hora que Jesús dijo esto, los fariseos que estaban escuchando quedaron en shock. Quedaron, ¿cómo es esto posible de que Jesús haya dicho que él puede perdonar pecados? El pensamiento que tenían los judíos era de que solo Dios podía perdonar los pecados. Y le preguntaban, ¿con qué autoridad hablas tú si tú eres solo un hombre para perdonar pecados? Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, lo que estaban diciendo y compartiendo, se dirigió a ellos y les dijo, ¿qué es más fácil? ¿O qué es más difícil? ¿Qué es más complicado de hacer? ¿Decir a este paralítico que te levantes y camines o perdonarle sus pecados? Y ellos así en shock dijeron, pues no, ni idea, las dos son súper difíciles. Y Jesús les dijo, para que tú sepas que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ha venido con la autoridad para perdonar pecados, te voy a hacer este milagro. Y miró al paralítico y le dijo, levántate, camina, agarra tu manto y vuelve a tu casa. Y al momentico, cuando Jesús dijo esto, lo agarró de las manos. El hombre que no era paralítico, no podía caminar, se levantó y fue de vuelta con sus amigos. Al momento en el que esto pasó, se hizo el alboroto. ¿Cómo es posible que esto haya pasado, un milagro tan grande? Los fariseos estaban discutiendo de que cómo es que es posible que Jesús haya hecho este milagro, pero la gente había empezado a adorar a Dios y empezaron a reconocer de que Jesús no era solo un hombre cualquiera, pero una persona que hablaba con autoridad divina, que había algo especial de él que no lo hacía solo un hombre, pero que hacía cosas que solo Dios podía hacer. Y la gente alababa a Dios. Y hasta el día de hoy se cuenta esta historia. Punto final. Lucas 5, versículo 17 al 26. Un ejemplo de cómo tú puedes contar una historia bíblica. Ahora, yo me sé esa historia muy bien del derecho y al revés y puedo añadir cositas aquí y allá y te puedo mirar a los ojos y decir, mira, esto pasó de esta forma. Varios de nosotros hay historias bíblicas que nunca hemos escuchado, que no nos sabemos muy bien. No hay ningún inconveniente tampoco de que a la hora de que si tú quieres participar y quieres contar tu historia, que mires al texto bíblico y la leas, o que leas pedacitos, o que revises las notas como la quieres contar. Pero solo te quería dar el ejemplo de cómo poder contar una historia bíblica en tus propias palabras a la hora de compartir el mensaje de Dios.
Vuelvo y reitero, yo como maestro preferiría que a la hora, si tienen la oportunidad, el tiempo, lean la historia bíblica en sus propias, en las palabras de la Biblia, como fueron escritas, para evitar añadir o remover algo importante de la historia. Pero si te la sabes bien y quieres practicar, y este es el lugar perfecto para practicar, los invitamos y te invito a que tomes oportunidad de esta bendición de practicar, contar una historia bíblica. Muy bien. Continuamos con nuestra tercera C, el considerar. Preguntas que son fáciles, que son bastante directas, pero que nos meten en el papel. La Biblia es una historia de la vida real. ¿Tú alguna vez has visto una película y dices, wow, qué película tan buena? Y luego al final en los cortos te dice, basado en hechos reales, y tú quedas, wow, pero qué increíble. La Biblia, imagínate que es una película excelente, basada en hechos reales, con personas que tenían emociones, circunstancias que pasaron en realidad y eventos que cambiaron generaciones de generaciones. Y queremos meternos en el papel, queremos entender qué es lo que está pasando. Nuestra primera pregunta de considerar es la siguiente. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Y en este momento los invito a que participen levantando la mano o escribiendo en el grupo de la reunión, en el chat de la reunión. Raúl Germán, adelante. Bendiciones. La historia está Jesús, están los discípulos, está la gente que escuchaba la palabra, está el paralítico y los amigos del paralítico. Muy bien, excelente, muy bien. Jesús, los discípulos, amigos del paralítico, la multitud de las gentes. Gustavo Vallejos, te doy la palabra para responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? Sí, yo lo que veo ahí son, los objetos son la camilla donde lo llevan al paralítico y, a ver, sí, animales no encuentro ninguno. Yep, La muy camilla bien. sí. Excelente, la camilla, tenemos la ropa. Fabiola, adelante, ¿tienes tu mano levantada? ¿Algún otro comentario? Bueno, yo veo que era la camilla, el techo, la casa en sí, Correcto. eso. Muy bien, Fabiola, excelente. Tenemos los personajes, tenemos la casa, la historia. ¿Dónde, en qué lugar ocurrió esta historia? Wilson, adelante. Sí, la historia ocurrió dentro de una casa, dentro de un lugar, un espacio físico. Muy bien, excelente. Sí, señor, en una casa de una comunidad en Judea. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Y cuando respondemos a esa pregunta, queremos hacerlo de una forma general, no necesariamente un año específico. Pero Raúl Molina, adelante. No, pero quisiera agregar más. La copia de esa historia pueden ir a Marcos 2, capítulo 2, versículo 3 al 12, donde está relatada la misma historia del paralítico. Y ¿cuándo ocurrió esta historia? Pues en los momentos en que Jesús estaba empezando su ministerio. Y bueno, usted la tomó de Lucas, a pesar de que se dice que es una copia del libro de Marcos, lo que es Lucas, Lucas y Mateo, que son los sinópticos. Eso es todo, gracias. Muy bien, excelente, Raúl. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Durante el ministerio de Jesús, haciendo referente a los otros escritos de los eventos, porque los discípulos estaban presentes sobre esta historia bíblica en los otros evangelios. Muy bien, Raúl, excelente. ¿Cuál es el problema principal de esta historia? ¿Qué problema encuentran en esta historia? Fabiola, adelante. La incredulidad de algunos. Muy bien, correcto, especialmente los fariseos que no querían lo que estaban viendo, aunque les pasó delante de sus caras. Gustavo, adelante. Sí, lo que decía la hermana es la incredulidad, pero recordemos que él llegaba al ministerio
y estaba, la gente que estaba ahí decía, ¿cómo él va a decidir a quién perdonar? Si eso lo hace Dios, ¿quién sos vos? Eso es lo que le cuestionaban a la gente. Entonces decía, no podemos creer que él venga, ¿de dónde viene esta persona? Correcto, muy bien. Los fariseos tenían dudas con qué poder Jesús estaba haciendo todos estos milagros, con qué autoridad tenía para hacer estas circunstancias. Ayes, adelante, tienes tu mano levantada. Amén, sí. Ciertamente la necesidad de Jesús de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a todos. Y pues el problema se presentó cuando esta persona que estaba paralítica pues fue llevada porque los amigos del paralítico pues sabían que Jesús, ya habían visto maravillas que Jesús había hecho y pues querían que su amigo pues también recibiera esa bendición. Y lo montaron en el techo, abrieron un hueco y lo bajaron ahí delante de Jesús porque ellos estaban total y absolutamente seguros de que Jesús lo iba a sanar. Y así fue. Pero Muy bien. ciertamente estaba, vamos a decir, obsesionado por dar las buenas nuevas de salvación a todos, a todos. Amén. Amén, muy bien, ahí está excelente. En el chat también de la reunión escribió Wilson que eran llevar el paralítico a Jesús, pero no podían hacerlo, había obstáculos y no creían que era cierto que hacía milagros. Había Gabriel y Fer, la dificultad de los amigos para presentarlo a Jesús. Muy bien, excelente. Se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? De los problemas que hablamos, se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Fabiola, adelante. Sí se resuelve el problema del paralítico, porque, bueno, el Señor le perdonó los pecados. Yo creo que él tenía esa enfermedad por los pecados. Y el Señor le dijo que han sido perdonados los pecados. Entonces, para Muy mí bien. sí se resuelve este problema. Muy bien, nuestro amigo el paralítico queda sano y queda con un nuevo par de piernas, sanadas por Dios. Gustavo, adelante. ¿Se resuelve alguno de los problemas que hablamos? Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Uno era el que decía la hermana, y el otro cuando él le justifica a los fariseos, cuando le decían, ¿cómo? Él le explica que él no era un doctor ni nada, él estaba haciendo real lo que él venía a cumplir la misión. Entonces le demostró con hechos. Se solucionó el problema, porque ellos le cuestionaban, pero él le refutaba lo que decía, pero con hechos. Muy bien, excelente. Las personas dudaban y tenían preguntas sobre la autoridad de Jesús y él les probó con hechos físicos de que él tenía la autoridad de perdonar pecados y que tenía la autoridad que venía de Dios para hacer todas estas bendiciones que hizo por sus amigos y por su pueblo. Excelente. Nuestras preguntas de consolidar. Nuevamente reitero, yo como maestro personalmente de Academia Cristo, pienso que son las preguntas más importantes a la hora de compartir una historia bíblica, porque nos muestran nuestro pecado y nos llevan al arrepentimiento y nos muestran la salvación que depende por la fe en Jesucristo que murió en la cruz. Pero antes de llegar a estas preguntas, voy a compartir con ustedes el punto principal de la historia, Lucas 5, 17 al 26. Este es el punto principal de la historia. Jesús muestra su divina autoridad para perdonar pecados al sanar al hombre paralítico. Cuando leemos esta historia, este es el mensaje principal. Jesús muestra y prueba que Él tiene la autoridad divina para perdonar pecados y para sanar al paralítico. Las dos preguntas que contestamos en el consolidar son las siguientes. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Y cómo vemos el amor de Dios en esta historia? Pónganme mucho cuidado un momentico. Mientras hablamos sobre cada pregunta, por ejemplo, en esta del pecado, yo no quiero que ustedes me vayan a hablar del amor de Dios. Yo no quiero que ustedes digan el pecado y luego terminen diciendo, pero la gracia y el amor de Dios, eso es correcto, eso está muy bien, pero estamos practicando en estos momentos entender muy bien cuál es el pecado principal. En otras palabras, mientras contestamos esta pregunta, nos vamos a enfocar solamente en lo malo. ¿Por qué? Para llevar a las personas y llevarnos a nosotros al arrepentimiento, para a la hora de hablar sobre el amor de Dios, poder entender qué tan grande y qué tan hermoso en verdaderamente es
el amor que tiene Dios por nosotros al morir en la cruz. Entonces, mientras leemos esta historia, solo cuéntenme sobre el pecado. ¿Qué pecado te enseña, personal o general, a confesar esta historia? Fabiola, adelante. Las críticas. Estar ahí, como dice ahí, cabillando siempre en algo malo. Y, y también, bueno, así era yo también. Muy bien, las críticas, ¿verdad? El juzgar a otras personas, el decir, ¿y tú quién eres? ¿Y tú por qué estás haciendo estas cosas? Nada que ver, no tienes ni autoridad, no tienes ni presencia, no tienes nada, no deberías estar haciendo nada de eso. Juzgamos a las personas sin siquiera conocerlas. Muy bien, Fabiola, excelente. Gustavo, adelante. Sí, la individualidad. Siempre tenemos que buscar un motivo porque no podemos entender lo que estaba haciendo. Estamos hablando de esa época. Hoy en la actualidad, yo mismo también me identifico de no creer muchas cosas. Y uno está aprendiendo, por supuesto, pero tiene que reconocer que uno tiene que, cuando dice, si yo no lo veo, no lo creo. A mí me tienen que dar con un caso real, razonando. Y esto no es razonando. Entonces uno se va dando cuenta de que estuvo incrédulo y no sabía de cómo es toda la palabra del Señor. Excelente, muy bien. El pecado de la incredulidad, en el que veamos este milagro, y vemos a gente sanarse y curarse y decimos, Dios no existe. Oh, esto del sacrificio de Jesús es una bobada, no tiene sentido. O cuando nosotros en vidas personales, ¿cuántas veces no dudamos? ¿Cuántas veces no tenemos dudas? Señor, pero si en verdad me amaras, me darías un mejor trabajo. Señor, si en verdad me amaras, me darías una mejor casa, o me darías comida, me darías un mejor país, una mejor circunstancia con mi familia. Y muchas veces dudamos del poder, la autoridad que tiene Jesús en nuestras vidas, dudamos de los milagros tan grandes que tenemos. Por ejemplo, uno de mis escritores favoritos dijo lo siguiente: tú como cristiano tienes dos opciones. O crees que nada es un milagro en tu vida y que nada en verdad es un milagro y todo es ordinario, o crees que todo lo es. Y el cristiano se guía en el que todo es un milagro. Que tú tengas la oportunidad de conectarte en el internet a ver esta clase es una bendición de Dios, ¿verdad? Y a veces tenemos esa incredulidad tan grande de decir, yo es que yo no tengo nada bueno en mi vida, Dios. Perdón, tenemos comida, tenemos salud, tenemos todas estas cosas. Y decimos, no, Dios, yo no creo que provees por mí, no tienes la autoridad de sanarme, o no tienes la autoridad de perdonar los pecados tan grandes que he cometido en mi vida. Y podemos hablar de eso en unos momentos también. Pero Wilson, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, todos hemos coincidido con la falta de fe, la incredulidad, ¿no? Y sobre todo el no apropiarnos de esa gran verdad, de esa gran realidad que Jesús murió en la cruz por nosotros. Eso como que no nos apropiamos, es incredulidad. No nos apropiamos, ¿por qué? Y seguimos pecando y seguimos todavía en cosas que no debemos. Quizá menos, igual cuando recién llegamos al Señor, como que pasan estas cosas, ¿no? Pero va pasando el tiempo y vamos teniendo ese temor a Dios, el temor a Jesús, y eso nos acerca a nosotros. Pero vemos el amor de Dios también, el amor de Jesús, a través de perdonarnos las varias veces que nos equivocamos, que nos caemos, pero nos estamos levantando. A mí me gusta mucho un versículo que quisiera compartirles, estamos hablando de este tema. Está en Primera de Corintios 1, del 27 al 31. Tú decías, Juan, lo más vil, lo más necio del mundo escogió, dice Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando anduve en el mundo, creo que la mayoría, pues, ¿cómo va a ser posible que yo, hablo de esa manera, con tantas cosas que pasó e hice en mi vida, voy a tener el perdón de Dios? No, no puede ser que haya alguien muerto por mí para el perdón de mis pecados. ¿Quién es ese Jesús que murió por mí? ¿Qué hice yo para ser salvo? Como que esas preguntas uno las tiene, ¿no? Se pregunta antes de conocer o cuando recién está caminando en el Señor. Pero después, cuando uno va viendo realmente la obra redentora, la obra del Salvador que hizo en mi vida, como que nos apropiamos del cielo. Ah, caramba, es algo extraordinario. Dios perdonó mis pecados. Jesús, a través de la muerte en cruz, somos salvos.
Y eso es lo que debemos apropiarnos. Ahí viene la incredulidad de algunos todavía que dudamos, ¿será cierto? No lo acogemos como deberíamos, no nos apropiamos, insisto, de esa gran verdad. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y es un versículo interesante para poder consolidar y también consolidar y considerar, ¿no? Eso, Juan, gracias. Muy buen comentario. Excelente, Wilson. Muy buena apropiación del texto. Raúl Molina, te doy la palabra antes de continuar con nuestra siguiente pregunta. Bueno, el pecado, la incredulidad, pero lo más importante, Jesús teniendo todo el poder y habiéndose le ha dado toda autoridad, todos nosotros hizo lo más importante y por lo cual Él vino a esta tierra. Él vino a esta tierra no materialmente, porque sanó a tantas personas, no hizo lo que era, por lo cual Él vino, que era perdonar pecados. Y Él le perdona el pecado a ese paralítico, pero producto de la incredulidad de los fariseos y viendo la fe del paralítico y de esos hombres que lo bajaban por el techo, Él decidió sanarlo, porque producto de esa potestad que Él tenía, podía perdonarnos pecados, que era lo más importante, y sanar nuestros cuerpos. Esa es mi reflexión. Muy bien, Raúl. Nuevamente, algo de recordatorio para nuestras siguientes clases que vienen. Me encantan sus comentarios y todo lo que dijeron es excelente. Para esta pregunta, solamente a la hora de llegar aquí, vamos a hablar solamente del pecado. Nada del amor de Jesús, nada del perdón de los pecados, nada de eso. Queremos hablar de las cosas malas para apropiarnos de ese arrepentimiento que nos lleva a saber del conocimiento de la ley. Lo que comentaron ambos es excelente, me encanta y ahora lo vamos a discutir un poquito más en esta pregunta. Nosotros podemos hablar de la ley todo lo que queramos. Nosotros podemos hablar del pecado todo lo que queramos y les voy a dejar esto muy claro como su maestro. A la hora de que ustedes compartan de una historia bíblica, hablen de la ley y el pecado, hagan sentir mal a las personas todo lo que quieran. Pero tiene que prevalecer y tiene que ser aún más abundante el evangelio, el amor de Dios que tiene con la gente. Si tú quieres hablar un 75% de la ley, excelente, me parece muy bien, pero también tienes que hablar un 350% sobre el amor que tiene Dios por las personas. Y eso lo vamos a practicar también en estas clases, en estos versículos. ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Raúl Cabrera, adelante. Yo veo el amor de Dios acá en Lucas 5:25, porque es donde ya el paralítico se levanta, dice, y al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Ahí está el amor de Dios, porque él se levantó y se fue. Se notó que se habían perdonado los pecados, que se mostró que él era Dios, porque solamente en ese tiempo Dios podía hacer algo así. Y creo que ahí está el amor de Dios, mostrando que a pesar de ser una persona pecadora, se pudo levantar e irse a su casa glorificando a Dios. Muy bien, excelente. Que a pesar de que esta persona era un pecador, Dios se compadeció de él, vino por los pecadores y los sanó. Muy hermoso el amor y la compasión que tiene Dios con nosotros. Fabiola, adelante, tienes tu mano levantada. Yo veo aquí en Lucas 5:20 que Jesús no reprocha a nadie y al contrario, él quiere ver la fe de cada uno y por eso le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Y igual a mí no me ha reprochado nada de los pecados, sino tus pecados te son perdonados. Y no ha hecho público todo esto porque él pudo haber dicho tú eras esto, porque no le juzgó, solamente le perdonó. Y a mí me perdonó. Amén, muy bien. Que nos quede muy clara esa realidad, que no hay pecado más grande que se compare con el mar ancho, abierto y hermoso, donde se ahogan todos los pecados de nuestras vidas, que es el amor de Dios. No hay nada que tú hayas hecho en esta vida que Dios no pueda perdonar y que Dios te lleve al arrepentimiento, a confesar tus pecados a Él y a decir, Dios, lo siento, te he fallado,
y no debió haberlo hecho, y que Él te reciba en esos brazos y diga, tú tranquilo, yo estoy por ti, yo te he perdonado todos tus pecados, incluso antes de que me hayas pedido perdón. Ese es el amor tan grande que tiene Dios con nosotros, que perdona al pecador, que nos perdona a nosotros. Wilson, adelante, tienes tu mano levantada y seguimos con nuestra siguiente parte del curso. Yo voy a hablar. Adelante, Silvia. Bueno, yo veo en el 24, porque aquí está demostrando que el Hijo del Hombre dice tiene la potestad en la tierra para perdón de pecados. Por eso le dice al paralítico, levántate, toma el techo y ve a tu casa. Entonces, yo veo en ese versículo el amor de Dios a través del perdón al paralítico, y es así como nos ha perdonado a nosotros, porque nosotros también hemos estado paralíticos en medio de todos nuestros pecados, ¿no? En medio de mis pecados que he cometido. Y Él me ha perdonado y me ha limpiado nuevamente. Como dice en ese versículo, yo te haré blanco como la nieve, ¿no? Y eso fue lo que vino a hacernos el Señor, porque nosotros estábamos rojos como carmesí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y su sacrificio fue para eso, para redimirnos y hacernos nuevamente hijos suyos. Muy bien, excelente, Silvia, muchísimas gracias. Orlando, te doy la última palabra y continuamos con esta siguiente parte del curso. Adelante. Gracias, pastor. Aquí en el versículo 20 dice la fe no solamente era del paralítico, porque habla en plural y dice, al ver él la fe de ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Los que llevaron al paralítico. Por lo tanto, en su amor, como ya todos los hermanos han expuesto, le sana físicamente al paralítico, pero más aún ver la fe de los que estaban con el paralítico. Amén, excelente. Dios reconoce la fe de cada una de las personas que está presente, reconoce nuestra fe, reconoce nuestro esfuerzo. La fe, nuevamente, no de nosotros, pero que Él nos da, que Él planta en nuestros corazones. La fe es un regalo de Dios y como regalo tú no haces nada para recibirlo, simplemente Él te lo da. Sigamos con nuestra siguiente parte del curso. Orlando, me encanta, si puedo cerrar mis ojos y solo escucharte hablar, me encanta tu voz. Es bastante poderoso. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Medita en esto, no lo vamos a contestar por temas de tiempo el día de hoy, pero quiero que medites en lo que hemos hablado. ¿Qué te lleva Dios a pedir y orar en tu vida a la hora de eh, llevar estas palabras? Y cuando tú compartes una historia bíblica, es una hermosa pregunta de hacer. Ahora que ya compartimos esta historia de pecado y del amor de Dios con nosotros, ¿qué te lleva Dios a pedir y hacer en tu vida para que obre en nuestros corazones? Terminamos con nuestra última parte del curso. ¿Cómo podemos contar una historia con nosotros? Esta historia la podemos contar de estas maneras. Es siempre la pregunta, ¿verdad? ¿Qué historia bíblica puedo contarle a una persona para hablar sobre el amor de Dios? Te lo puedo dejar muy claro. Cualquier historia bíblica que tú tengas, que tú puedas contar, es prevalente y la puedes compartir con alguien en alguna situación en tu vida. El tema es solo aprenderlas y cuáles son las circunstancias en las que podemos hacer eso. Y es un tema que a veces toma un poquito de tiempo y lo podemos practicar juntos y aprendiendo. Esta historia bíblica que vemos del paralítico, la puedes compartir con una persona en estas situaciones. Por ejemplo, número 1, si alguna persona se pregunta por qué Dios no me sana o por qué Dios no me quita esta enfermedad, tienes una oportunidad muy bonita de contarle a una persona la forma no solo de sanarse físicamente, pero de sanarse espiritualmente sobre cómo perdonar sus pecados y terminar no muerto en una tumba, pero resucitado, glorificado en el cuerpo santo de Cristo en el reino de los cielos. Ejemplo número 2. ¿Puede Jesús realmente perdonarme? Muchas personas hacen esta pregunta y puede que tú conozcas a varias personas que tengan ese sentido de que piensen de que han cometido un pecado tan grande y tan difícil que no puede ser perdonado por Dios. Y nuevamente, como discutimos, como muchos de ustedes hablaron, el amor de Dios es tan grande que perdona todos los pecados que hemos podido cometer. Ejemplo número 3. ¿Jesús es Dios o hombre? ¿Cuál de las dos? Y aquí podemos ver claramente dos circunstancias, dos ejemplos en el que Jesús muestra que es verdadero hombre, 100% hombre, que nació de una mujer, que fue, comía, trataba con la gente como cualquier hombre, cualquier persona, y también era Dios. Tenía la autoridad de hacer cosas que ningún hombre podía hacer y perdona pecados, algo que solo Dios puede hacer, con la autoridad que él tenía.
que era de Dios. Dios es 100% hombre y 100% Dios debido a, de acuerdo a las escrituras. O simplemente también puedes simplemente hacer la pregunta. Mira, tengo esto en mi corazón y quería saber si te podía contar esta historia bíblica que escuché hace unos días. Y ahí cuentas esta historia y compartes este tema con las personas que estás ahí adelante. Este es un texto de Hebreos capítulo 4, versículo 2. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí va a haber muchas veces. La idea es que nosotros te estamos capacitando para que tú aprendas de la palabra de Dios lo que dice la palabra de Dios, y te estamos capacitando para que tú compartas lo que dice la palabra de Dios con otras personas. Va a haber muchas veces en las que tú te vas a sentir frustrado, y puede que ya te sientas frustrado cuando compartes de la palabra de Dios con otras personas. Y tú y yo, todos, oramos que eso pase así, que tú compartas una historia y les digas Dios te ama y ya se convirtieron y no tenemos que hablar nada más de eso porque ya creen en Dios y están viviendo su vida como cristianos santificados en la fe. Pero la realidad es que es un proceso muy largo. A veces toma días, meses y años hasta que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, obra en el corazón de una persona. Pero la palabra de Dios, debido a la palabra de Dios, es viva, es activa y poderosa. Cuando tú compartes de la palabra de Dios con alguien, esta palabra de Dios actúa en sus corazones de una forma que nunca ha sido vista, nunca ha podido ser grabada. Está funcionando. No es motivo de alarma, sino ves un cambio inmediato. Es motivo de paciencia y de amor y de entendimiento. Nuestro trabajo como discípulos de Cristo no es convencer a las personas, y lo voy a dejar muy claro también. Nuestro trabajo como discípulos de Cristo no es convencer a las personas de lo que nosotros creemos que es verdad. Nuestro trabajo es simplemente contar a las personas lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. El trabajo de convencer es del Espíritu Santo que obra en los corazones de las personas. Nuestro trabajo es simplemente contar, y por eso estamos haciendo estas clases juntos. Romanos 10:17 habla algo parecido, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Las personas son salvas mediante la palabra de Dios, escuchando que por la fe son salvados debido al sacrificio que hizo Él en la cruz. Y por eso tenemos esa bendición, ese privilegio, no algo que que estamos siendo forzados a hacer esto, pero es un privilegio muy grande que podamos compartir de la salvación con muchas personas. ¿Por qué? Porque hace muchos años, o puede que hace poquito, una persona compartió el mensaje de Dios contigo y ahora tú vas a ser salvo, porque tienes fe en Jesús. Y eso es muy hermoso, y que nosotros podamos compartir ese mismo mensaje y esa misma alegría y esa misma paz con más personas es un privilegio y una bendición de Dios. Con eso cerramos nuestra primera lección del curso, la obra del Salvador, la llegada del Salvador. Hablamos de varias cosas. Antes de cerrar la clase, siempre doy la oportunidad de hacer preguntas si quedó alguna pregunta o algo que no había quedado claro sobre los contenidos de la lección. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el método de las 4 Cs, o sobre la lectura que hicimos, lo que hablamos, o sobre cómo vamos a dictar este curso? ¿Alguna pregunta? Si no, no hay ningún problema. También les recuerdo, me pueden escribir en cualquier momento por mi número de teléfono en el WhatsApp, y cuando se me haga disponible y tenga la posibilidad, les contesto y les resuelvo cualquier duda o pregunta, comentario que tengan. La tarea para la lección número 2. Nos reunimos en este curso todos los martes y todos los jueves. Y la tarea va a ser para este jueves ver el video de la lección 2, y leer Mateo 14, versículos 13 al 21 en sus Biblias. Y cuando lo lean, van a leerlo con la intención de poder compartir conmigo el método de las 4 Cs, las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. Esta información de las tareas y el video yo lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp. ¿Qué más voy a mandar por el grupo de WhatsApp? En unos momentos también voy a mandar la grabación de la clase del día de hoy para que lo tengan presente en el grupo de información de WhatsApp.
Solo yo tengo acceso a ese grupo para comentar para el beneficio de ustedes. Queremos hacerlo fácil para que ustedes puedan acceder a toda la información que es pertinente al grupo. Si tú deseas hacer un comentario en el otro grupo, que puedes acceder ahí, la información fue escrita en el chat hace ya unos días para que puedan acceder a eso también. O si no, también pueden escribirme en el grupo por mensaje directo en WhatsApp. Pero nuevamente, la tarea la voy a compartir en unos minutos cuando suba el video y tenga la grabación, incluyendo la tarea. Sin nada más que decir, si no hay ninguna pregunta pertinente, les doy las gracias y espero nos demos cuenta mientras seguimos en estas clases y mientras siguen sus estudios bíblicos. Es un privilegio muy grande para mí personalmente ser su maestro, poder compartir este tiempo juntos, y espero que también sea un privilegio y una bendición muy grande para ustedes crecer juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Yo los considero familia, no simplemente porque están siendo parte de este curso, pero porque Dios plantó en ustedes la fe de creer de que Él murió por sus pecados y la fe de seguir aprendiendo de su palabra. Y es una bendición muy grande que ustedes estén aquí tratando de ejercer esa misión de esparcir el mensaje del Evangelio. Y les doy las gracias por todo lo que han hecho para estar presentes. Cerramos con una oración y oramos todos juntos. Padre, te damos las gracias, Dios, por la bendición tan grande de reunirnos aquí en esta noche. Te pido bendigas nuestro curso, te pido bendigas a cada una de las personas que vienen a ser parte de este estudio bíblico, de esta lección. Danos la sabiduría, abre nuestros corazones y abre nuestras mentes para entender tus escrituras, para que seamos mejores mensajeros de tu palabra y de tu evangelio, de tu mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a entender de que no se trata de lo que nosotros hacemos, que no se trata de cuántos pecados hemos cometido, pero se trata de dejarlo todo en la cruz donde tu Hijo fue crucificado. Que ahí todos nuestros pecados fueron perdonados y somos redimidos hijos de Dios en el reino de los cielos. Te pido, Dios, les des fuerza, sabiduría, paciencia y entendimiento a todas las personas que vinieron el día de hoy. Danos paciencia para entender de que es un proceso que toma tiempo de ver la conversión de diferentes personas, pero de que es un privilegio poder compartir de tu mensaje y de ser parte de tu familia. Todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por venir nuevamente. Muchas Un abrazo y gracias. bendiciones. Espero verlos el jueves. Hasta el jueves. Gracias, bendiciones. Hermano Juan. Gracias, mi Dios les hermano. siga bendiciendo, hermanos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Un abrazo. Un abrazo a todas y todos. Bye, bye, bye. Bendiciones a todos. Buenas noches.